Bueno, pero vamos a iniciar con otro tema completamente diferente que tiene que ver con el fin de una telenovela, la verdad, a nivel electoral que se vio en España durante los últimos meses, porque la verdad no se conformaba el gobierno, no había acuerdo suficiente ni plataforma parlamentaria para que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pudiese ser ratificado como la primera autoridad del país. Finalmente, Pedro Sánchez tuvo que ceder e incluir finalmente a Podemos en el gabinete, y la verdad es que no solamente en el gabinete, sino que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, entra como vicepresidente, algo que había sido solicitado en un principio, ¿no?, por la extrema izquierda española, pero que no se le había concedido. Finalmente, el presidente Pedro Sánchez no va a tener otra alternativa que acordar una agenda común con los radicales de izquierda. ¿Qué tan radicales son? ¿Cuál es la posición que va a tener Pablo Iglesias, el nivel de influencia y la flexibilidad además del Partido Socialista Obrero Español, que va a encabezar el primer gobierno de coalición en muchísimo tiempo en España? Se lo preguntamos a una española de tomo y lomo, Beatriz Hernández, profesora de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, se acabó la incertidumbre, se pusieron paños fríos respecto de lo que se venía viviendo en España por esta suerte como de laberinto electoral, cuando no hay acuerdo y la Constitución española no da mucha salida ahí, ¿no? Pero finalmente Pedro Sánchez, desde la socialdemocracia, debe ceder e incorporar a la izquierda radical. ¿Cómo visualizas tú el primer gobierno de coalición que va a tener España en algo así como 9 décadas? Sí, efectivamente. O sea, desde el retorno de la democracia no ha habido coaliciones. Estamos hablando de las últimas coaliciones fueron los años 30, antes de la Guerra Civil, claro. Claro, 90 años. Así que, bueno, la verdad es que hay una tendencia en Europa a formar gobiernos de coalición. Hay 19 países de los 28 que tienen gobiernos de coalición. Algunos de los países como Holanda tiene 4 partidos en coalición, Eslovenia tiene hasta 5 partidos en coalición. En este caso, ojalá fuera una coalición como Alemania, donde los dos partidos tradicionalmente rivales, la socialdemocracia y la democracia cristiana, formaron un buen gobierno. Aquí hay mucha incertidumbre. Ha sido difícil las negociaciones, como tú bien has dicho, o sea, es una telenovela porque ya estamos por las segundas elecciones, 4 elecciones en 2 años, por las segundas elecciones en el que se intenta formar gobierno, ¿no? Porque ya el PP tuvo varios problemas y Mariano Rajoy entró también en este loop político hace 2 años. Finalmente logra de alguna manera conformar gobierno, ya me perdí la línea de tiempo, pero le levantan un voto de censura, lo sacan y ahí aparece nuevamente el fantasma electoral. Y luego España nuevamente entra. Lo que pasa es que a ver si podemos explicar bien por qué la Constitución española y la legislación electoral no permite una salida más rápida. O sea, o forman gobierno y conforman mayoría o se repiten las elecciones. No hay alternativa. Bueno, en este caso tenemos un gobierno de minoría, no es que sea un gobierno ya de mayoría. En muchos casos hemos tenido gobiernos de casi mayoría con apoyo en los que, por ejemplo, el partido catalán Convergencia y Unión ha gobernado, pero sin formar parte del gobierno, tanto con el PSOE como con el PP. ¿Por qué? Porque evidentemente sacan beneficios políticos para las comunidades autónomas, ¿no?, para las regiones. En este caso es un matrimonio bastante mal avenido, un matrimonio de conveniencia, como es normal, pero el de ahora, digamos, con la extrema izquierda, ha sido un matrimonio muy difícil de consolidar y no sabemos cómo va a terminar. Es como las expectativas no son muy buenas. Pero sí es cierto que Podemos ha mejorado mucho y ha moderado su discurso. O sea, si vemos al partido Podemos en los últimos años, ha moderado el discurso. Antes eran pro-chavistas, pro-Venezuela, nunca condenaban los derechos humanos en Venezuela. Ahora no lo han condenado directamente, pero intentan no defender, digamos, la situación venezolana. Y además han tenido muchos problemas internos. Como tú sabes, es un partido que la mayoría de sus líderes se fueron ya del partido. Y los 2 líderes principales, Errejón y Pablo Iglesias, hace también 2 años se separaron y tomaron rumbos distintos en 2 partidos distintos. Sí, ahora, para poder conformar gobierno en España, ¿qué porcentaje del Parlamento tiene que votar a favor del presidente del gobierno? Son 350 escaños, teniendo en cuenta que son casi 50 millones de habitantes en España, 25 millones de electores, y necesitan alcanzar una mayoría de 176.
Bueno, Y ahora mismo tienen 155. Ahora mismo, ¿no? Ahora, entre PSOE y Podemos tienen 155. Lo que pasa es que, claro, los catalanes se abstienen de la votación. Los catalanes, los vascos, partidos en general minoritarios. Y eso permite la llegada de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Pero eso quiere decir que como han votado a favor de ese gobierno de coalición, tienen que recibir algo a cambio. O sea, no es que voten a favor, se restan y permiten, pero probablemente esa omisión debe haber sido absolutamente negociada. Claro, por eso se dice que, bueno, que este matrimonio tiene muchos hijos. Ahora, ¿qué coincidencias existen entre la agenda de la socialdemocracia española y la izquierda radical? ¿Y qué divergencias para entender cuán cerca o cuán lejos está el presidente de su vicepresidente? Bueno, efectivamente, son dos izquierdas, una más moderada, otra más radical, y tienen muchas coincidencias. Y en esas coincidencias en las que están formando gobierno. De hecho, Podemos ha dicho que se han moderado porque están pensando darle prioridad a Europa, ¿ya? Nunca ha sido un partido contra Europa, a diferencia de otros partidos europeos. Nunca ha sido un modelo, digamos, de partido contraeuropeo, pero sí siempre ha buscado satisfacer a su electorado, e incluso Pablo Iglesias se ha adelantado diciendo que quizás su electorado no vaya a estar contento porque no van a alcanzar todos los objetivos que tenían. Claro, estamos hablando de quién vota a Podemos. Pues la mayoría de los cesantes que hay en España, que son muchos, la mayoría de los jóvenes que no encuentran trabajo. Mira, yo conozco a harta gente que votó a Podemos y no es tan joven y tampoco está cesante, te voy a decir, pero son efectivamente adultos, progresistas, un poco desencantados del binominalismo tradicional europeo, español, digo yo. Podemos surge con el estallido social del 2011, el movimiento de los indignados en la Puerta del Sol, donde acamparon un mes, y de ahí surgen unas bases sociales, ¿ya? Y esas bases sociales lo que buscan efectivamente es mejorar el empleo para aquellos que no tienen empleo, que hay mucha cesantía, pero también la precariedad del empleo, ¿ya? Y también otros derechos que están incluidos en la Constitución, pero las constituciones, a pesar de que tienen derechos incluidos, no siempre te los garantizan. Han impulsado como una vivienda. Claro, ha impulsado a Pablo Iglesias un cambio de modelo, ya que está tan de moda esto, el cambio de modelo. O el discurso de la izquierda española no alcanza a tocar la estructura, digamos. No. Entendiendo que España tiene un estado de bienestar absolutamente desarrollado y que ofrece bienes sociales con copago prácticamente cero en salud, educación y otros servicios, para que pongamos en perspectiva la diferencia con países latinoamericanos como el nuestro. Pero de todas maneras quiero saber hasta dónde llega el radicalismo de Pablo Iglesias, al menos en su agenda. Mira, el radicalismo, la verdad, que hoy en día, como te digo, está mucho más moderado. Entonces, cuando hablan de un incremento del salario, es un incremento del 20%, no va a ser un incremento del 80%, el salario mínimo. El salario mínimo en España son 1.000 euros, que son 850.000 pesos, y lo quieren subir a 1.200 euros, o sea, casi un millón de pesos. Un millón de pesos. En un país donde la educación y la salud son gratuitas. O sea, son dos ítems que ya están descargados del bolsillo. Claro. ¿Financieramente España puede poner esos recursos a disposición de quienes tienen el sueldo mínimo hoy día? No, todavía no. Y la verdad que tampoco se ve perspectiva. O sea, la promesa es si las condiciones económicas son favorables, entonces se puede subir el salario mínimo. No creo que las condiciones económicas sean favorables porque hay mucha incertidumbre en los mercados como para, digamos, invertir o atraer más inversiones. Tampoco hay una coyuntura económica internacional buena, así que quizás eso no lo van a garantizar. Pero sí pueden, digamos, mejorar las condiciones sociales que se perdieron con toda la crisis económica y los recortes fiscales. Entonces, en ese sentido, va vía impuestos. Sí, claro, están totalmente de acuerdo en que se va a aumentar los impuestos a las sociedades y a las personas físicas también, pero el impuesto a las personas de renta más alta es para el 0,4% de los contribuyentes, es muy poco. Es muy poco. Me leía las declaraciones de Vox al PP y eran apocalípticas, o sea, le dijeron de todo a Pedro Sánchez, que estaba intentando impulsar un gobierno legítimo, que estaba pactando con una izquierda antidemocrática, que prácticamente Nicolás Maduro iba a aterrizar en Madrid, iba a hacer absolutamente lo que quisiera. Y bueno, en fin, ¿qué tan real o irreal
son esas miradas desde la ultraderecha y desde la derecha? ¿Y en qué pie además queda la oposición española? Mira, la verdad es que las reformas están complicadas porque efectivamente no se formó gobierno en abril, en las primeras elecciones, porque Podemos quería el Ministerio de Trabajo. Primero quería 5 ministerios, ahora va a tener 4 ministerios y la vicepresidencia, una de las vicepresidencias. Tiene temas muy importantes como todo lo que son temas sociales, pensiones, jóvenes, todos los temas de la mujer, todos los temas de la Agenda 2030, pero como tú me has preguntado también por la radicalidad, siempre hubo miedo de dar el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque en la época de Rajoy se hicieron muchas reformas laborales para flexibilizar el mercado de trabajo. Y eso, digamos, es lo que quiere revertir Podemos, ¿no? Pero yo creo que adelantándose Pablo Iglesias a su electorado diciendo quizás se van a sentir descontentos con nosotros, es porque no van a hacer tantas reformas como prometieron. ¿Cómo ves tú a Pablo Iglesias en la vicepresidencia? Entendiendo que veníamos de... Yo la última vicepresidenta que recuerdo es Soraya Sáenz de Santamaría, que era muy leal al PP y muy leal al propio Rajoy. Después me imagino que vino alguien más que acompañó a Pedro Sánchez en todo este periodo. No, ella se mantiene. Hay 3 vicepresidencias. La presidencia más importante es de Carmen Calvo, que se mantiene con Pedro Sánchez. Ella tiene la presidencia territorial y ella es la encargada de negociar el tema más espinoso, más difícil para ese gobierno, que es Cataluña. Ya, perfecto. Más que la subida de impuestos. ¿Y Pablo Iglesias? Él tiene la vicepresidencia segunda, que son los temas sociales y de la Agenda 2030. Ya, que es bastante... Todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Entendible desde el lugar político de donde él proyecta el gobierno, digamos. Claro. Está perfecto. Ahora, tú lo ves como... Porque es la primera vez que el Podemos, desde el 2011, tiene un cargo de tanta importancia, ¿no? Y él estaba incluso emocionado, se puso a llorar durante la investidura. Sí, su mujer también, Irene Montero también. Sí. Entonces, ¿tú cómo proyectas su funcionalidad y...? Mira, es verdad que una de la gran oposición que tenía PSOE para formar gobierno con ellos era la falta de experiencia política. Ellos no han tenido cargos políticos. Él ha sido profesor universitario, ¿no? Es como si yo ahora fuera nombrada vicepresidenta de gobierno. Lo harías muy bien. Bueno, muchas gracias. Pero hay que tener manejo político, ¿no? Hay que tener manejo político y eso es lo que ha aprendido en estos pocos años, en estos 4 años, Pablo Iglesias. Un poco más de prudencia, yo creo. Sí, un poco más de prudencia y moderación a raíz, digamos, de su escaño y su liderazgo en Podemos. Interesante. Beatriz, muchas gracias. De nada. Nos reencontramos en la mesa chica. Tú eres panelista estable en nuestro programa. Muchas gracias, que estés muy bien.